Hola, buenas tardes a todas, bienvenidas. Os comento, mi nombre es Sara Pla, ¿vale? Soy psicóloga clínica, soy también terapeuta familiar sistémica y bueno, coordino ahora mismo los dos másters de APIR, tanto de terapia familiar sistémica como de clínica infantojuvenil. Hoy sabéis que vamos a hacer una sesión en la que vamos a hablar del TEA en mujeres, ¿no? Y esas características más a nivel de detección y de intervención. Sí que aprovechamos, ¿vale? Sabéis que es una sesión que lanzamos, que es gratuita, y entonces aprovechamos también para explicaros sobre el máster, donde es uno de los contenidos que tratamos y que generan bastante interés. Entonces, un poco lo que haremos es que unos 10-15 minutitos máximos hablo de qué va el máster de clínica infanto-juvenil y luego entraremos concretamente a hablar del TEA en mujeres, ¿vale? Sí que os traigo también alguna viñeta clínica, ¿vale? Que creo que pueden ser interesantes para vosotras. Y luego hacia el final podemos hacer pues un turno de preguntas, dudas que queráis comentar y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, si os parece bien, empezamos ya. Sí que os comento, máster en clínica infanto-juvenil lo ofrecemos desde APIR, ¿vale? Es un máster que la próxima edición empezará en abril. Y bueno, un poco el índice, como os comentaba, haremos estas dos partes, unos 10-15 minutitos, lo dedicaré a hablar de el máster y luego el resto del tiempo, pues una media hora, 40 minutos, hablaremos de lo que es el autismo en mujeres. ¿Y por qué un máster en clínica infanto-juvenil? Pues bueno, al final hay un gran objetivo que es dotar a los alumnos, las alumnas de estos conocimientos y competencias, habilidades, pues para comprender, explorar, intervenir con personas que están en edades de desarrollo, pues desde esa primera infancia hasta los 17, 18 años y también, ¿no? Al final estas personas están muy en relación, sobre todo con dos contextos, que uno sería el contexto familiar, ¿vale? Al final es básico intervenir con la familia nuclear de estos chicos, ¿vale? Y con otros contextos significativos, entre ellos, pues, el colegio, donde pasan gran parte de su tiempo, ¿vale? Al final es un máster que busca dotar pues eso, aquí ponemos psiquiatras y psicólogos, pero podríamos incluir otros profesionales, ¿no? De salud. Por ejemplo, yo en el CESMI trabajo también con enfermeros y enfermeras, especialistas en salud mental, con educadores sociales, con trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, ¿vale? Y somos un equipo multidisciplinar, entonces es interesante que todos estemos formados y sepamos trabajar tanto con niños como con adolescentes. Y bueno, el máster de APIR concretamente es un máster online, ¿vale? Esto al final hace que sea una formación flexible, que sea aplicada, porque hay una parte, ¿no? Que ya están los contenidos y podéis acceder cuando mejor os viene, pero luego hay una parte más de talleres prácticos donde tenéis en directo a personas formadas, ¿no? Que trabajan en clínica diariamente y que pueden tener esa interacción más directa con vosotros y vosotras. Entonces, ¿en qué consiste este máster? ¿Vale? Al final es un máster reconocido, es un máster de APIR que se lanza en colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid, con la UDIMA, y que tiene un título universitario donde se reconocen 60 créditos de extensión universitaria. La duración del máster es de 12 meses, ¿vale? Desde el momento de la matrícula tenéis 12 meses en los que podéis acceder a la plataforma, ¿vale? Y accedéis un poco en función de vuestras necesidades. Pues hay personas que pues trabajan en cierto horario y lo complementan, ¿no? Buscan ese equilibrio entre su vida pues, laboral, familiar y personal. Un máster online lo que favorece es esto, que cada uno se pueda organizar, ¿no? Y al final tenemos las clases teóricas grabadas, con lo cual podéis acceder cuando mejor os va. Hay seminarios prácticos,
¿vale? Que también son temas más prácticos, específicos que los tenéis grabados. Y luego están los talleres, ¿vale? Donde vienen o vamos, ¿no? En mi caso, yo imparto algunos de estos docentes y sí que trabajamos directamente con vosotros en directo. Ya es más fácil aquí, pues, tener una interacción más directa, resolver dudas, ¿vale? Y esa parte, ¿no? De interacción que podemos crear. Luego, aparte, tenemos también un foro de resolución de dudas, ¿no? Donde si algo del material teórico o de las clases nos queda claro, pues nos podéis escribir y también podemos trabajar sobre esas dudas. ¿Y por qué esto de la formación en clínica infanto-juvenil? Bueno, no sé si sabéis que ha aumentado la demanda, ¿no? Y aumenta la demanda de profesionales especializados, concretamente en población infanto-juvenil. De hecho, si nos vamos a la formación sanitaria especializada, sabemos que en los últimos años ha salido la figura del psiquiatra especialista en clínica infanto-juvenil. De momento, en psicología sabemos que tenemos el PIR, donde hay una única línea en la cual la formación en infanto-juvenil, según el BOE, son 6 meses y que sí que está como en proceso de elaboración este PIR especializado en población infanto-juvenil. Eso también implicará seguramente una convalidación, igual que se ha hecho en psiquiatría, donde pues, se tendrá en cuenta probablemente el tiempo dedicado a población infanto-juvenil, y para quien no tenga el tiempo necesario, pues podrá haber seguramente un examen de convalidación, si pensamos que el proceso pues será un espejo de lo que ya se ha hecho en psiquiatría, ¿vale? Al final, ¿qué problema tenemos en infanto-juvenil? Pues que muchas veces, ¿no? Se adapta lo de adultos a población infanto-juvenil, y esto a veces funciona, pero no siempre, porque al final es una población específica. Tienen Niños y adolescentes tienen un cerebro en neurodesarrollo y por tanto pueden tener una comprensión distinta de las cosas, y aspectos que podemos trabajar en adultos de una manera, en infanto juvenil lo tenemos que trabajar de otra. Entonces requiere pues un aprendizaje de habilidades más específico. Y bueno, en infanto juvenil algo muy particular es esa parte del trabajo en red. Como decíamos, con la familia necesariamente. En adultos hay veces que se puede trabajar únicamente con el individuo. En infanto juvenil esto no es una posibilidad, que al final ese niño está inmerso en un contexto. Está la parte familiar, el colegio, pero bueno, dependiendo de en qué casos, podría ser mucho más amplio, ¿no? La parte de servicios sociales, a lo mejor la parte judicial, podría haber muchos entes implicados dependiendo del caso. Y bueno, ¿cuál es la metodología del máster? Lo que os decíamos, acceso a las clases online según vuestra disponibilidad, donde hay las clases grabadas, ¿vale? Hay apuntes, están las presentaciones a las que tenéis acceso, ¿vale? Y es un material descargable. Y en la mayoría de casos también hay material complementario, ¿no? Con propuesta de lectura, bibliografía. Hay veces que se adjunta algún material, ¿vale? Y es un contenido de alta calidad, ¿vale? Hay 6 módulos que ahora entraré más en detalle. Entonces, ¿cómo se realiza la evaluación? Pues cada vez que se finaliza un módulo hay un examen tipo test, ¿vale? Que evalúa si habéis integrado los conocimientos necesarios del máster, ¿vale? De ese módulo del máster. Y una vez acabado todo el contenido, hay un examen general que implica todos los módulos, ¿vale? Además, hay un TFM que se realiza, se tiene que entregar máximo el mes 11 para que nos dé tiempo a corregirlo y en caso necesario que podáis hacer una segunda entrega, ¿vale? Y ese máster puede ser pues, según vuestros intereses, puede ser un trabajo de investigación, puede tratarse de una revisión bibliográfica de algún tema relacionado con el infanto juvenil, o podría tratarse de un caso clínico, o bien de un caso clínico que os propongamos nosotros en los seminarios prácticos, o bien de un caso clínico que llevéis vosotros mismos,
¿vale? Tenemos talleres, lo que os decía, ¿no? Clases como más aplicadas, ¿vale? En donde se trabaja casos clínicos. Y luego tendríamos también esas 12 horas de seminarios prácticos, que son uno al mes, donde se conecta alguien en directo y sí que podría haber esa interacción más directa. Igualmente los seminarios que me podrías decir, pero es que a mí me conecto online justo, ¿no? Me interesa un máster online porque no tengo que ir esas horas. A ver, las clases se graban, entonces podríais verlo en diferido, siempre es más rico si podéis estar en directo. Estos son los módulos, ¿vale? Si veis, vamos de conocer cómo sería más ese desarrollo, ¿no? En la parte de fundamentos, a conocer los trastornos, los diagnósticos, cómo los evaluaríamos, los tratamientos, psicoterapias que pueden existir y luego esa parte más de trabajo en red, ¿no? Dentro de esa especialización. Entonces vamos a entrar en detalle, ¿vale? En el módulo 1 tendríamos esa parte de cómo es el desarrollo y entonces hablaríamos desde el desarrollo, ¿no? Perinatal hasta, pues bueno, cómo es esa adolescencia y hablaríamos de lo que sería un desarrollo normal o neurotípico, ¿vale? Pues tanto en la parte cognitiva como emocional, como cuál sería un desarrollo más patológico, ¿no? Y en esta parte del neurodesarrollo, pues empezaríamos a hablar de TEA, de TDAH, ¿vale? Y esto ya nos llevaría pues a este módulo 2, ¿no? Donde ya hablamos directamente de diagnósticos. No nos podemos olvidar de todos estos diagnósticos que tienen que ver con el neurodesarrollo, ¿no? El TEA, la discapacidad intelectual, TDAH, ¿vale? Pero hablaríamos pues de otros diagnósticos que también ocurren más en la vida adulta, pues ansiedad, depresión, ¿vale? Toda la parte de conducta alimentaria muy presente en la adolescencia, ¿vale? Diagnósticos que tienen que ver con el trauma, ¿vale? Los estados mentales de alto riesgo, que es algo que tiene especial relevancia a partir de la adolescencia, ¿no? Que sabemos que es uno de los momentos de debut, y cómo se manifiesta de una forma diferente tanto la psicosis como el trastorno bipolar en estas etapas. ¿Vale? Luego la parte de inestabilidad emocional, ¿no? Que podría estar relacionado luego con un diagnóstico más de trastorno de personalidad en la edad adulta. Sabemos que se puede hacer el diagnóstico en la adolescencia, aunque muchas veces se piensa que no, salvo del trastorno antisocial, ¿vale? No obstante, habitualmente nos esperamos porque la personalidad aún está en desarrollo, ¿no? Y siempre está bien tener esa mirada más abierta de cómo puede desarrollarse la persona. El uso y abuso de sustancias, de nuevas tecnologías, ¿vale? Luego la evaluación, ¿no? Más desde esa parte de entrevista y de qué evaluamos en la clínica y luego específicamente, pues, eh, cuestionarios, pruebas, ¿vale? Y la parte de neuropsicología, ¿no? Pues aquí incluiríamos, pues, por ejemplo, las escalas más conocidas de evaluación de inteligencias, incluiríamos también pruebas que tendrían que ver con la evaluación del autismo. ¿Vale? Tratamientos eficaces y basados en la evidencia, pues aquí para los principales diagnósticos, ¿cuáles son estos tratamientos eficaces? ¿Vale? Y luego tendríamos, ¿no? En este otro módulo 5 psicoterapias más aplicadas, ¿no? Pues aquí pasaríamos por los distintos modelos, técnicas cognitivo-conductuales, desde el psicoanálisis, desde la terapia familiar sistémica, ¿vale? Y otros modelos, ¿no? Más actuales, pues como la mentalización o estrategias más aplicadas como la terapia grupal. Vale, y aquí vemos tres seminarios específicos centrados en el trabajo con personas con trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Donde se utilizan muchos casos clínicos. Luego veríamos finalmente estos ámbitos más de especialización, ¿no? Donde se trabaja con esa parte de red, cómo se trabaja con otros profesionales, la parte de neuropsicología, la investigación, etcétera. Y luego, pues los talleres, lo que os decía, estos talleres mensuales que podrían ser de casos clínicos, ¿no? Y que podrían
podríamos hablar pues de varios temas, ¿no? Pues el TEA es un tema, ¿no? Que genera mucho interés y entonces hemos incluido varios, pero no únicamente esto, pues el rol de enfermería, ¿no? Esa parte de difusión de la identidad, la parte de cómo funciona la relación terapéutica, ¿no? El vínculo y cómo podemos ir evaluando en qué punto está. ¿Vale? Y bueno, serían estos 6 módulos, ¿vale? Donde lo que os decíamos, se trabajan casos clínicos, puede haber propuesta de ejercicios por parte de los docentes y aparte, pues se van publicando algunos podcasts. No sé si estáis al tanto de los podcasts de APIR, os recomiendo echar un vistazo y recientemente se han publicado algunos relacionados con la clínica infantojuvenil. Y docentes, pues bueno, tenemos docentes de muchísima calidad, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos, sobre todo son profesionales, ¿no? Especializados en psicología, psicología clínica, psiquiatría y, bueno, que imparten contenidos de mucha calidad. Y bueno, ya os he hablado del máster, ahora concretamente voy a hablaros del tema por el que os habéis matriculado, por el que os habéis inscrito a esta charla, que es el TEA en mujeres, ¿no? Cómo detectar, cómo intervenir y concretamente en población infantojuvenil. Entonces, para hablar de TEA en mujeres, es importante que tengamos claro qué es esto del TEA, ¿no? Y sentar las bases con esa parte de conceptualización, ¿vale? Al final, TEA significa trastorno del espectro autista, ¿no? Sí que hablamos de que habría 3 síntomas nucleares, 3 patas del TEA, ¿no? Que tendrían que ver con cómo es la comunicación, ya sea verbal y no verbal, cómo es esa interacción social y ese gran cajón desastre que tendría que ver con la rigidez, ¿no? Pues conductas repetitivas, estereotipias, intereses restringidos y donde se incluye también toda esa parte del procesamiento sensorial. Entonces, la suma de estas 3 patas más que veamos que hay alguna alteración dentro del desarrollo de la persona en los primeros años de vida, son lo que nos llevaría a diagnosticar el TEA, el autismo, ¿vale? También, bueno, hablamos de trastorno del espectro autista porque se habla de que esto es un continuo, ¿no? Donde estaría en un extremo, pues esta población más neurotípica donde podrían aparecer rasgos TEA, que no necesariamente el diagnóstico, donde podría haber, sin que haya un TEA, ¿no? Pues ese trastorno en la comunicación social pragmática, que serían personas que podrían tener esa dificultad en la comunicación sin cumplir todos los criterios, ¿no? Para un diagnóstico de TEA. Y dentro del TEA, si lo diagnosticamos, donde habría esa diferencia de grados, ¿no? Donde un grado 1 es una persona con un diagnóstico de TEA que necesitará menos apoyos y una persona de grado 3 será una persona que necesitará muchos apoyos en muchas áreas de su vida, ¿vale? Entonces, bueno, sí que os he traído, ¿vale? El diagnóstico de SM5TR, ¿vale? Que lo único que ha cambiado respecto a los anteriores es que en las dificultades que describe la comunicación y la interacción social sí que pide que se cumplan los 3 criterios, ¿vale? Antes no eran necesarios los 3. Y entonces es deficiencias en reciprocidad socioemocional, en comunicación no verbal y para el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales. ¿Vale? Lo demás sigue igual, lo que os decía, ahí estaba la parte de interacción y comunicación, aquí tendríamos la parte de rigidez, ¿vale? Y luego pues esto que deberían detectarse los síntomas desde los primeros periodos del desarrollo, que tiene que haber una interacción clínica significativa en el funcionamiento, porque podrían aparecer rasgos sin que hubiera un deterioro o una interferencia en ningún momento. Entonces, realmente no acabaría de cumplir estos criterios y no diagnosticaríamos el TEA.
¿vale? Y luego que no se explican mejor por otro diagnóstico, ¿vale? Al final se especifica si hay algún tipo de dificultad dentro de la discapacidad intelectual, de un trastorno, retraso en el lenguaje o catatonía o alguna otra afección médica, porque sabemos que a veces, ¿vale? Te aparecería pues con algún síndrome genético, como el síndrome de X frágil. Y lo que os decía aquí, que hablamos de nivel de severidad según el nivel de ayuda que puede necesitar y digamos que podría haber distintos grados en función de dónde se necesita esa ayuda también. Algunas personas podrían tener un grado 1 en cuanto a la necesidad de ayuda en comunicación social, ¿no? Pues igual no necesita apoyos in situ, aunque sí que hay unas dificultades claras, ¿no? Y le viene bien que podamos ir trabajando estas situaciones, pero necesita una ayuda más notable en cuanto a la rigidez, ¿no? Porque es algo que genera mucho malestar, que genera desregulaciones y necesita una ayuda más directa y en más contextos. ¿Vale? Y entonces, dentro del TEA hablamos de que, bueno, sería en torno al 1 o 2% de la población infantil, ¿vale? En países desarrollados hay clasificaciones que hablan de una de cada 40 personas cumpliría criterios de TEA. ¿Qué se ve? Pues se habla de un infradiagnóstico en niñas últimamente. ¿Por qué? Porque al final siempre se ha visto mucho en chicos, se han desarrollado muchos estos criterios clínicos basándonos en el diagnóstico en niños y si pedimos que se cumplan los mismos criterios y tenemos esa misma mirada en niñas y en adolescentes, no acaban de cumplir, ¿vale? Y la expresión clínica lo que vemos es que es distinta. Sí que en ambos casos las alteraciones son desde la primera infancia, ¿vale? Y los estudios recientes lo que dicen es que a nivel de epidemiológico, pues habría 3 chicos por cada chica, ¿vale? Sí que sigue habiendo una prevalencia mayor en hombres que en mujeres, ¿vale? Sí que os digo que cuando se hablaba del síndrome de Asperger hace unos años, ¿vale? Muchas veces se hablaba de que podía haber una mujer por cada 9 o 10 hombres. Entonces sí que hay una mayor detección, ¿no? Al menos en lo que es población general. Luego en población clínica también sí que se ven más hombres que mujeres, al menos en la edad adulta, ¿no? Muchas veces porque veremos, pues las mujeres tienden a estar más adaptadas, ¿vale? Entonces, comorbilidades, pues puede haber comorbilidades con síndromes genéticos, problemas médicos, hay una mayor prevalencia de epilepsia, por ejemplo, también de problemas gastrointestinales. Habría mucha concurrencia de otros trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Y de salud mental. A nivel de la evolución, digamos que hablamos de una condición, hablamos de un síndrome, hablamos de que el TEA, ¿no? Es algo que la persona que lo tiene toda la vida. No obstante, si nos basamos en cuándo cumplen los criterios, hay muchas personas que en la edad adulta dejan de cumplir los criterios, de hecho más del 50%. No obstante, esto hay algunas personas que dejan de cumplir criterios con una buena funcionalidad, hay otras que sí dejan de cumplir criterios, pero siguen necesitando pues muchos recursos especializados. Entonces, bueno, no significaría que hayan dejado de tener un autismo, aunque no cumplan criterios en ese momento. ¿Vale? Y entonces, ¿cuáles serían las características del TEA en mujeres? Pues hay algunas áreas que están más preservadas. De hecho, es muy habitual en niñas que se confunda esas dificultades en comunicación y en interacción social o esa inhibición más social, esa falta de iniciativa, esa no reciprocidad, con que se trata de una niña tímida, ¿no? Y al final esto puede pasar también porque a menudo sí que hay deseo comunicativo, sí que hay interés por los otros, ¿no? Aunque adopten una actitud más pasiva, ¿vale? Suele haber un contacto ocular más preservado. A veces es porque lo aprenden, ¿no? Y aprenden que se les refuerza cuando miran a los ojos, ¿no? No obstante, son
yo en clínica encuentro habitualmente niñas que me miran a los ojos, ¿vale? Adolescentes que me miran a los ojos. En los chicos sí que es más evidente esta dificultad, ¿vale? La parte de comunicación no verbal puede estar más integrada, también muchas veces porque lo aprenden, ¿no? Hay un mejor desarrollo del lenguaje, muchas veces, ¿no? El lenguaje es más adecuado, más correcto. Suele haber una búsqueda de atención, tienden a desarrollar el juego simbólico y a jugar con otros niños. También muchas veces entre niñas, ¿no? Lo que pasa es que las niñas tienen un juego más tranquilo y de alguna manera socialmente está bien visto que las niñas cuiden y como que pueden adoptar un poco a esta niña, ¿no? Que le cuesta un poquito más y de alguna manera no se nota tanto esa dificultad porque otras niñas la han adoptado, ¿vale? Es también muy habitual que haya menos conductas repetitivas o que si las hay sean menos evidentes, ¿no? Sean más sutiles. También los intereses tienden a ser más funcionales, tienden a ser más aceptados en mujeres, pues una niña que le gustan los animales y que cuida de los animales, o que le encantan los bebés, ¿no? Y entonces colecciona bebés de juguete, ¿vale? Entonces es algo que no llama la atención. O una adolescente que está muy interesada en los grupos de música de ahora mismo, o en el maquillaje, o en la moda, son cosas que no llaman la atención, ¿vale? No en todas las chicas es así, también hay chicas a las que les interesan los superhéroes, ¿no? Y te pueden hacer un discurso, ¿no? Un monólogo acerca de los multiversos de Marvel. ¿Vale? Pero no necesariamente serían intereses que llamarían tanto la atención como intereses que puedan tener chicos con autismo, que sí que suelen llamar más la atención, aunque no siempre. Hay chicos que les interesa el fútbol y es algo como muy ajustado y les ayuda socialmente, ¿vale? Luego, bueno, lo que os decía, más amigas y eso hace que estén menos victimizadas también. No siempre, ¿eh? Luego cuando son mayores esto puede ser un reto también. Donde tenemos las dificultades más claras o lo que podemos observar más claramente que relacionaríamos con el autismo, que podríamos entender desde el autismo en niños, pues en las dificultades en reciprocidad, ¿vale? Pues, ¿no? Muchas veces otra niña les cuenta algo y a lo mejor ahí no saben, ¿no? Devolverle, no saben preguntarle, vemos que ahí falla algo. Dificultades en el juego, sí, hacen juego simbólico, pero hay mucha rigidez y son muy mandonas, ¿no? No saben co-construir en ese juego. Problemas en la cognición social, el que sí se relacionan, tienen iniciativa, pero grandes dificultades para interpretar, ¿no? Sobre todo para interpretar dobles sentidos, para entender, pues, cuando una niña, ¿no? Les está diciendo algo que no es literal, para entender cuando un chico que está interesado en relacionarse de forma afectiva con ellas les propone quedar a solas, ¿no? Y esto puede hacer que también se vean implicadas en situaciones de riesgo. Luego, en ese sentido, puede haber esas alteraciones sociales que no se detectan por lo que decíamos, ¿no? Si está con otras niñas, pues muchas veces pasan más desapercibidas. La expresión no verbal, ¿vale? Como os decía, está más preservada, sí que en algunas niñas nos encontramos que es algo sutil, pero podemos ver como que su expresión es más de tipo máscara, o que sonríen todo el tiempo, o que han aprendido, ¿no? Y queda como postiza la expresión que hacen, ¿no? Pero ya es algo más difícil de detectar, ¿vale? Y luego sí que muchas veces, igual que en la infancia, las niñas las adoptan. ¿Qué pasa cuando crecen? Pues que los intereses muchas veces ya se diferencian más. Y entonces en adolescencia tienden a quedarse más solas, ya que haya más esa parte de aislamiento. Y luego lo que sí que suele estar presente es la parte de rigidez cognitiva, ¿no? Que si tienen unas expectativas y se frustran, esto genere mucho malestar. Esto a veces puede generar que haya una alteración conductual, que les pasa algo y se queden enganchadísimas y a lo mejor se pasan días rumiando eso que les ha pasado y que haya mucho malestar en esa línea. Y bueno, ¿qué más? ¿A qué podríamos atender, ¿no? Para detectar bien a estas niñas, ¿vale? Esto se basa en la guía de buenas prácticas que nos propone AITAPI.
¿vale? Bueno, pues escasa iniciativa social, lo que os decía, ¿no? Mayor pasividad, que parece que están integradas, pero muchas veces están en el grupo, pero son un poco satélite, ¿no? Y no acaban de estar dentro, no les acaban de contar, ¿no? Cuando son más adolescentes, pues sí, están cerca, pero luego quedan y quedan todos menos ellas, ¿no? Y a lo mejor tampoco tienen esa parte de interés, pero vemos como que no acaban de estar incluidas. Puede pasar lo contrario, que haya cierta desinhibición, ¿no? Y que dentro de esa desinhibición pues, puedan poner en riesgo o que cuenten cosas muy personales, ¿no? A personas que acaban de conocer y tampoco acaba de ser ajustado, ¿vale? Puede haber, ¿no? Una buena capacidad aparente para relacionarse, ¿no? Pero cuando pues empiezan a tener una relación más cercana, que no acaben de consolidar esa amistad. Tienden a ver pues esa parte de que se regulen más emocional, conductualmente, pues lo que os decía, muy relacionado con la rigidez a menudo. Puede pasar que en los recreos busquen estar solas, busquen situaciones, ¿no? En los cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Esa niña que la invitan a cumpleaños, le apetece ir, pero después de un ratito es como que hay demasiada hiperestimulación de demasiados niños y la vemos jugando solita en un rincón. Y a lo mejor está haciendo juego simbólico, ¿no? Pero llama la atención y contrasta con los demás niños que sí que están jugando entre ellos. ¿Vale? Luego la parte de alteraciones sensoriales. Aquí sí que es algo que tendemos a ver, ¿vale? Y puede ser algo, ¿no? Más táctil, pues desde niñas que no se quejan nunca, ¿no? Y las ven que que se han caído y van con la rodilla raspada y parece que no les ha pasado nada, hasta niñas que, pues, cierto roce las lleva al llanto, ¿vale? Lo mismo, pues, con texturas, ¿no? Hay muchas niñas que el tema de las costuras, los calcetines, pues lo llevan bastante mal desde muy pequeñas. A nivel de alimentación también puede pasar que sean muy selectivas. ¿Vale? Y a veces tiene que ver con la textura, a veces tiene que ver incluso con los colores, con que aparezcan los alimentos mezclados y que pueden tener pues grandes problemas en torno a la alimentación, ¿no? Un infrapeso, un desarrollo inferior a lo esperado, por esta alteración más sensorial que influye ahí. Lo que os decía, atención a que imiten a los iguales, ¿no? Pues se acaba vistiendo igual que la otra niña, juega lo mismo, como ve que a la otra niña le funcionan ciertas conductas, las imita tal cual. Atención a la rigidez, pues en cómo defiende sus ideas, en cómo juega, ¿no? Y necesariamente en el juego simbólico, pues si el caballero tiene que hacer esto, pues tiene que hacer esto sí o sí, no podemos hacer ninguna variación y insisten en eso. Esa tendencia también a veces, lo que pasa con algunas niñas, hemos dicho que a veces les cuesta, ¿no? Desarrollar y mantener amistades. Pues lo que pasa con algunas niñas es que luego encuentran una amiga eh, y de alguna manera se fusionan con ella, necesitan estar por ella, necesitan que la otra esté por ella y no aceptan, ¿no? Pues que haya una tercera persona en relación o viven como un rechazo o con mucho malestar el que haya otros niños, ¿vale? El juego simbólico, además, sí, puede estar, es habitual que estén niñas. La diferencia sería que muchas veces pasan mucho rato pues ordenándolo, ¿no? Pues van a jugar, por ejemplo, a que hay un castillo, en el castillo hay una familia y se pueden pasar a lo mejor una hora entera montando el escenario, ¿no? Más que luego desarrollando esa escena, ¿vale? Y la parte de inocencia, complacencia, esto luego también cuando son un poquito más mayores, pues hace que puedan ser más vulnerables al acoso escolar. Y desde la adolescencia, pues hay que ir con cuidado también con las redes sociales, con lo que estoy viendo últimamente también con la IA, ¿no? Porque muchas veces preguntan desde las propias dificultades, ¿no? Que me pase esto, ¿qué significa? Pues a la inteligencia artificial y claro, cuando una ya interpreta la situación, ¿no? Desde esa parte de dificultad en la cognición social, eh,
y le pregunta a la inteligencia artificial de una manera, ¿no? Donde ya busca una respuesta en esa línea. La inteligencia artificial sabemos que tenemos el riesgo que muchas veces da la razón, ¿vale? Pues ya estamos viendo en los test mix situaciones muy complicadas de no saber utilizar bien estas herramientas, ¿no? Porque les orientan muchas veces a respuestas que serían dañinas pues, para ellas mismas y para el entorno. Y bueno, ¿qué nos podemos encontrar típicamente, ¿vale? Que no quiere decir que sea siempre así, en una mujer con TEA. Pues bueno, que conforme va siendo más mayor, va siendo consciente de las diferencias y de hecho muchas veces de pequeñas ya son conscientes de estas diferencias que imitan, ¿no? Como son diferentes, pero ven que lo que funciona es ser igual que otras niñas, ¿no? O cumplir ciertas características, pues ya aprenden de muy pequeñitas a esa imitar, a ese complacer al otro, a estar contenidas, ¿no? O inhibidas ante personas no conocidas. De hecho, nos podemos ver muchas veces en la clínica que las primeras veces que vemos a la niña, pues no orientamos, ¿no? Como que esta niña pueda tener un TEA, ¿no? Y escuchamos al colegio y cuando nos dicen lo que ven en el colegio nos llama mucho la atención. Y luego vamos viendo más allá, ¿no? Vamos visitando a la niña y cuando ya tiene más confianza y se relaja, pues empezamos a ver, ¿no? Que esta niña baja un poco esa barrera, ¿no? Baja un poco esa tendencia a imitar esas conductas que se esperan de ella. Y empezamos a ver muchas veces que deja de imitar y la expresión que veíamos o esa parte, ¿no? Que tenía que ver con forzarse a mirarle a los ojos, con expresarse de cierta manera, deja de ocurrir y empezamos a ver realmente dónde están esas dificultades. ¿Vale? ¿Qué más podemos ver? Hiperadaptadas a la norma, la pasividad que os decía, también muchas veces la rigidez, pues se puede ver como perfeccionismo, autoexigencia, atención al detalle, que muchas veces no llama tanto la atención, ¿no? Porque se centra en los deberes o se centra en el dibujo, ¿vale? Pero puede ocasionar muchísimo malestar. Y luego esa parte de, ¿no? Vemos muchas niñas, que no necesariamente todas, muchas adolescentes, que tienen una gran creatividad, ¿vale? Que sí que desarrolla pues mucho esta parte, ¿vale? Y luego, pues bueno, tenemos esa parte de, hemos hablado de pasividad, hemos hablado de, bueno, hay un perfil que tiene mucho que ver, algunas sí que se desregulan más y es más fácil verlas, otras no, y entonces tenemos un perfil como muy internalizante que luego se puede relacionar mucho pues con sintomatología más emocional. Y es que al final lo que estamos viendo es que hay mucha tendencia al camuflaje, ¿no? Al masking en niñas. Y esto del masking, pues al final sí puede hacer que estén más adaptadas socialmente, pero también les pasa factura. ¿Por qué? Porque genera agotamiento, genera ansiedad, puede generar también sintomatología más depresiva. Y bueno, ¿qué pensamos de esto de los instrumentos de evaluación? ¿Vale? Aquí tenemos los gold estándar, ¿vale? De evaluación en, en población con TEA, que serían ELADOS, que es la entrevista observacional diagnóstica del autismo, que se pasa con los chicos y chicas directamente, ¿vale? Y que pues iría por franjas de edad y sobre todo de nivel de lenguaje, ¿vale? En infanto juvenil, sobre todo, pasamos, si hay lenguaje, el módulo 3 y el módulo 4 a partir de la adolescencia, cuando ya son más maduros, ¿vale? Si no hubiera lenguaje sería un módulo 2 y luego en atención precoz sí que tienen los módulos anteriores, ¿vale? Y luego la DIR es la entrevista diagnóstica del autismo que se pasa a los papás y comparamos, ¿vale? Cómo está en el momento actual la persona y cómo estaba en torno a los 4 o 5 años, ¿vale? Para ver, pues, si cumpliría criterios y evaluamos, pues, esas tres patas que hemos dicho antes junto a si ha habido alteraciones en el desarrollo. ¿Cuál es el problema de estas dos escalas? Pues que muchas veces no detectan los rasgos de autismo en mujeres o incluso vemos cosas
en la clínica, que es como, wow, estos sí que son síntomas de autismo, pero a la hora de corregir, ¿no? Y de sacar la puntuación objetiva, no siempre lo que vemos puntúa. ¿Vale? Entonces, es verdad que son instrumentos desarrollados sobre todo en población masculina, ¿no? Ya lo que decíamos, los criterios diagnósticos están basados sobre todo en población masculina, pues también estos instrumentos. Y muchas veces son poco sensibles al autismo femenino. Y además, no nos identifican el camuflaje. Entonces, el diagnóstico en niñas está bien, ¿vale? Utilizar estas herramientas. Al final, el diagnóstico va a tener que ver con el ojo clínico y con lo que detectamos en la clínica. Y por eso lo vamos a tener que justificar muy bien en qué síntomas vemos y por qué creemos que esta chica o que esta niña, ¿vale? Tiene un autismo. Y bueno, algunos cuestionarios y escalas que nos pueden servir, que podemos utilizar, pues podrían ser estos que vemos, ¿no? Pues adaptados a diferentes edades, ¿vale? Y que sí que podrían ser complementarios y que tienen algunos tienen un punto de corte diferente, pues en hombres y en mujeres, ¿vale? Luego también a partir de los 16 años, pero no nos serviría en toda la población, tendríamos el cuestionario de camuflaje, que también para personas un poquito más mayores sería bastante interesante. Vale, concurrencia, pues lo que al final tener autismo hace más probable que haya otro diagnóstico, ¿no? Porque, claro, estar en un mundo en el que no entiendes las relaciones sociales, tienes dificultades en la cognición, ¿no? Está esa parte de rigidez cognitiva, pues hace que las cosas sean más difíciles, ¿no? De interpretar, de afrontar. Y entonces hay una prevalencia muy alta de trastornos emocionales. De hecho, el autismo se multiplica por 3 respecto a la población general y sería más alto en mujeres. ¿Vale? Tendríamos, pues eso, otros diagnósticos que tendrían que ver con el neurodesarrollo, sobre todo el TDAH, ¿vale? Tendríamos también mucha prevalencia de trastornos de la alimentación, pues por una parte el ARFID, ¿no? En la infancia, relacionado con esa parte de sensorialidad, pero también en la adolescencia vemos que muchas veces puede aparecer esa sintomatología de trastorno alimentario, pues que podría ir ligado pues, a la rigidez. Muchas veces no es tanto la idea de delgadez, sino la rigidez, no tener la sensación de hambre, el estar implicadas en otras actividades que les interesan más, o se obsesionan con el deporte, o se obsesionan con comer sano, ¿vale? Podría tener más que ver con esa parte de rigidez más que con la idea de conseguir una figura esbelta, ¿no? Y delgada. También en algunos vemos que la población de TEA está sobre representada, podemos hablar de concurrencia, no de causa-efecto, pero la población con TEA está sobre representada en personas con disforia de género. Y lo que vemos es que especialmente en personas que han nacido mujeres, ¿vale? Y que el género asignado a nacer es de mujer y su identificación es hombre, ¿no? En personas trans masculinas, ¿vale? Y bueno, también tendríamos el problema de las adicciones, ¿no? Muchas veces pues con una función como de autotratamiento y las nuevas tecnologías. Y luego, bueno, dentro de estos trastornos emocionales que hablábamos, TEA, con el masking, con el camuflaje, pues puede hacer que la persona se queme y podríamos hablar muchas veces de ese burnout, ¿vale? Que relacionaríamos mucho con el masking y con ese esfuerzo de adaptarse a lo que se pide, a lo que se les pide socialmente. Bueno, y en cuanto a la intervención, ¿cuáles serían unas buenas prácticas? ¿Vale? Aquí hablaremos buenas prácticas en general, ¿vale? En personas en la infancia y la adolescencia con TEA y en concreto buenas prácticas, ¿no? Y cosas que habríamos de trabajar específicamente con mujeres con TEA, ¿vale? Hablando de población infanto-juvenil, como os decía antes,
imprescindible el trabajo con la familia. Muchas veces también será necesario el trabajo con otros contextos, ¿vale? Dentro de esas buenas prácticas es necesario establecer un buen vínculo, una relación terapéutica y aquí, ¿no? Es necesario ayudarlas a crear ese clima más relajado, pues a través de los intereses, a través de que se sientan cómodas. A veces necesitan las primeras veces entrar acompañadas, ¿no? En niños y niñas, pues a ver, esto es algo habitual. En adolescentes, muchas adolescentes necesitan la presencia adulta las primeras veces y esto lo podemos ir negociando. ¿Vale? Centrarnos en sus intereses las primeras veces puede hacer que se vayan abriendo progresivamente. Luego, pues ver estos dos patrones, ¿no? Si hay un patrón más de inhibición o de desinhibición, ¿no? Y un poco poder detectarlo y poder ayudarlas a ajustarse, teniendo en cuenta qué se espera de ellas y encontrando un equilibrio, ¿no? Entre cómo son y ¿no? El ser coherentes con esto, con lo que les va a ayudar a tener una vida pues, más aceptable, ¿no? Dentro de la sociedad que tenemos. Luego, hemos dicho mucha rigidez. Las niñas, las adolescentes son muy rumiativas muchas veces, tienen mucho malestar, pues por toda esa parte de trampas del pensamiento, de distorsiones cognitivas. Entonces, además, tenemos la complejidad de que con la rigidez cuesta mucho flexibilizar el pensamiento, darse cuenta que el pensamiento no es necesariamente real, ¿vale? Pero es interesante, sobre todo cuando hay una capacidad cognitiva adecuada, poder trabajar esa flexibilización y esa creación de unas hipótesis alternativas, ¿vale? Relajación y parada del pensamiento. Muchas veces aquí nos va bien usar cosas más visuales, más manipulativas, ¿no? Porque pueden ser muy listas, ¿no? Pueden ser más mayores y aún así necesitar ese apoyo visual, ¿no? Porque ya se cansan, porque no acaban de verlo, ¿no? Y entonces esa parte de hacer tablas, hacer gráficos, hacer dibujos en visita puede ayudarlas mucho, ¿no? Esa parte, si buscamos la parada del pensamiento, pues sí, le podemos enseñar cómo es la técnica, al mismo tiempo es muy posible que le pueda ayudar eh, un estímulo más sensorial, ¿no? Pues la goma de pollo típica que hemos hablado alguna vez puede ser algo positivo o a lo mejor no, a lo mejor es muy sensible al dolor y esto le genera un dolor demasiado intenso. Tendríamos que valorar cada caso. Ayudar en la gestión del tiempo. Hay mucha dificultad en todas las funciones ejecutivas. Entonces, tienden a organizarse mal el tiempo y nos podemos ver desde la persona que se sobresatura y que quiere hacer demasiadas cosas a la persona que no llega al tiempo libre y no sabe qué hacer y no sabe organizarse y necesita como que le ayudemos a estructurarse. Pues esto muchas veces en el día a día va bastante bien porque ya hay una rutina. Llegan los festivos y muchas alteraciones conductuales o muchas bajadas de ánimo durante vacaciones pueden tener que ver con que no saben estructurarse, se aburren y se desregulan por este motivo. Luego, claro, tenemos que tener en cuenta esa parte de literalidad. Entonces, puede haber muchas dificultades para entender las reglas sociales, ¿no? Para que lo que no se explicita no lo entienden. Entonces, muy importante que podamos trabajar directamente esas reglas sociales, qué se espera en ciertos contextos, qué significan estas cosas, hablar de, pues, por ejemplo, las jerarquías, ¿no? Porque muchas veces no las entienden tampoco. Y en ese sentido, todo el trabajo previo de entender esas reglas sociales puede ser muy preventivo, ¿o ¿no? Porque están más, porque si las entienden, si saben lo que se espera de ellas, para otras personas no será necesario hacerlo explícito, pero para ellas sí, esto ya previene y hace que estén más adaptadas a ese contexto, ¿no? Porque es menos estresante saber qué se espera de mí que ir a ciegas, ¿vale? Luego, muchas veces yo
hablo con ellas de lo que es una buena o una mala amistad. ¿Por qué? Porque dentro de esa inocencia, pues hay muchas personas que se aprovechan o por el hecho de no estar solas, regalan cosas, aceptan un trato que no sería adecuado. Entonces aquí es importante poder hablar de buenas y malas amistades. Como os decía, muchas veces a nivel verbal se saturan, no lo acaban de comprender. Hacer con ellas un gráfico, ¿no? Pues personas más visuales se puede dibujar, personas que sí que son, ¿no? Más del uso de palabras, les puede ayudar esto para estructurar las ideas, ¿no? Y de alguna manera poder apuntar en esas dos columnas, que es una buena, que es una mala amistad. Luego identificar niveles de intimidad, ¿no? Pues la cercanía, por ejemplo, que es adecuada, el espacio personal, poder pedirlo, el no acercarse demasiado tampoco a los demás, porque hay veces que hay niñas que casi te tocan, ¿no? O adolescentes que casi te tocan y no se dan cuenta que están invadiendo el espacio del otro, ¿vale? Entender ahí los buenos y los malos secretos, ¿vale? El abuso sexual en la infancia es mucho más prevalente en personas con TEA, en mujeres concretamente con TEA. Entonces, ayudarlas a saber qué es un abuso, ayudarlas a saber si eso ocurre, cómo pedir ayuda, ¿no? Y entender qué es un mal secreto. También desde la parte de percepción del cuerpo muchas veces les cuesta entender qué partes son privadas. No son muy literales muchas veces que hablemos de, ¿no? Lo que cubre el bañador son zonas privadas, ayuda a que ellas lo comprendan mejor, ¿no? Y cómo y a quién pedir ayuda, ¿vale? Si alguien se salta esto, es muy importante que quede establecido. Y ya os digo, aquí el contexto es muy importante, ¿no? Porque nos podemos encontrar, pues, chicas que desde esa inocencia, ¿no? Pues se aprovechan de ellas y dentro de él no entender que son partes privadas, pues que permitan, ¿no? Pues que les toquen, que manden fotos, ¿no? Cuando son un poco más mayores. ¿Qué más? Conocimiento y cuidado del propio cuerpo. Claro, aquí tenemos toda la parte de higiene personal, ¿no? Muchas veces dentro de esa dificultad de organización, pues nos podemos encontrar chicas que vienen maquilladas y monísimas, pero luego nos fijamos y el pelo lo tienen súper graso, ¿no? Huelen mal porque no se han duchado en 2 días y muchas veces no acaba de haber esa integración, ¿no? Del cuerpo, del cuidado y es importante poder trabajarlo con ellas. La parte de educación sexual, ¿vale? Ya desde muy pequeñas, esto prevendría el abuso sexual, ¿vale? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué significa el consentimiento? ¿Vale? El decir que no. Hay muchas veces que por sostener una relación, ¿vale? De amistad, acabarían aceptando encuentros sexuales que no son deseados, ¿vale? Y que tampoco le transmiten a la otra persona que no quieren, ¿no? Y la otra persona tampoco sabe leer o sabe leer, pero se aprovecha de la situación. Entonces, entender lo implícito, ¿no? Si una persona te pide estar a solas, pues a lo mejor está buscando ese espacio de intimidad. Entonces, si tú no deseas ese nivel de intimidad, ¿vale? Igual está bien aprender a decir que no ahí. Conocer el propio cuerpo también implica la parte de entender que la esfera sexual, el desarrollo sexual, el deseo, ¿no? La parte incluso de necesidad de espacios de intimidad, la masturbación, forman parte de ese desarrollo, de ese conocimiento y que es algo que estaría bien y es algo que al mismo tiempo requiere una intimidad, ¿no? Porque si no se conocen las normas sociales, pues esto puede que no cumpla esa intimidad y es algo que sí que sería necesario desarrollar. La parte, ¿no? En ese sentido de desarrollo sexual o desarrollo de la propia identidad implicaría el quién soy yo, hasta hasta qué punto me identifico, ¿no? Con el género femenino o no,
qué orientación sexual tengo, ¿no? Pues me gustan los chicos, me gustan las chicas, me gusta todo, soy asexual, ¿no? Que son preguntas que en la adolescencia se hacen muchas veces y que es algo en lo que podemos ir acompañando para que vayan descubriendo, ¿no? En qué punto están y cómo se van construyendo. Luego, respetar esa parte de la privacidad, ¿no? Trabajamos con la familia al mismo tiempo en cosas que no contamos a la familia, ¿no? Y es importante que diferenciemos el autocuidado, la higiene femenina. Bueno, pues las mujeres al final tienen la regla, ¿no? Menstruan. Es algo que también será necesario trabajar de una forma más explícita con ellas muchas veces. Y las sensaciones que pueden tener en torno a este periodo, ¿no? Pues pueden generar un malestar en ellas. Pues lo trabajaremos. ¿Qué más? Favorecer autonomía, ¿vale? Pues todo lo que tenga que ver con transporte público, manejo de dinero, que puedan, cuando sean mayores, llevar una vida autónoma, ¿no? Que puedan ordenar su casa, por ejemplo, serían cosas importantes. El acompañar también en esos cambios de cuerpo, ¿no? Muchos trastornos alimentarios, ¿no? Que pueden aparecer de forma comórbida. En la adolescencia, por ejemplo, lo que vemos es que pueden tener que ver con el malestar de los cambios del propio cuerpo, ¿no? Y de alguna manera, como con ese síntoma, ¿no? Esa anorexia, de alguna manera paran ese desarrollo del propio cuerpo. Entonces, el acompañar en estos cambios, cómo van viviendo lo de que les baje la regla, el cambio físico, ¿no? El, pues hay una forma de vestirse muchas veces distinta de cuando una es niña, cuando una se va haciendo más mayor, cómo llevan esos cambios, que encuentren un estilo, ¿no? De vestir también que las haga sentir cómodas. Esa parte de prevención, hemos dicho antes del abuso sexual, pero también es que van a entrar en las relaciones sexuales, va a ser algo, es un área importante en la vida, toda esa esfera de cómo nos relacionamos afectiva y sexualmente, pues será importante ahí esa prevención de pues, embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, el que ellas puedan entender, ¿no? Si desean o no desean la relación. Y luego tendríamos también la parte de inserción laboral, ¿vale? Pues a lo mejor necesitan adaptación al puesto de trabajo, ¿vale? Promover un grupo social también, favorecer el contacto con iguales. Aquí la vinculación a asociaciones ayuda mucho. Hay algunas que sí que van a crear un grupo social pues en torno a sus intereses, por eso la participación en la comunidad, el que se apunten a extraescolares que sean de su interés, luego en la posobligatoria, que hagan pues algo donde puedan conectar con otras personas que tengan intereses similares, va a favorecer que ellas puedan desarrollar ese grupo de iguales. Y luego, pues eso, valorar en qué contextos requieren adaptaciones. Y ahora sí que os voy a contar unas pequeñas viñetas, ¿no? De algunos casos que me he podido encontrar yo. No todos los casos son así. Veo cosas muy diferentes, situaciones muy diferentes, ¿vale? Os cuento, por ejemplo, ¿no? Los nombres evidentemente son todos ficticios. María es una chica de 15 años, la conozco en tercero de eso, ¿no? Y inicialmente María empieza a venir porque se bloquea, tiene mucho malestar cuando tiene que hacer presentaciones delante de toda la clase y se bloquea, ¿no? Se bloquea, se pone roja, empieza a llorar y inicialmente se entiende como una fobia social, ¿no? Una fobia ante la evaluación. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a explorar, es su primer contacto con salud mental, se empieza a explorar, y lo que vemos es que de siempre ha habido pequeñas dificultades. Era una niña que ya escondía detrás de la mamá cuando alguien se acercaba, que siempre le había costado mirar a los ojos, aunque aprendió a mirar a los ojos, que le costó algo más, entrar en el lenguaje de lo que cabría esperar, ¿vale? Y que es una niña que al final tiene una hiperexigencia todo el rato por normalizar esta conducta.
claro, se acaba destapando que sí, tiene un par de amigos con los que va quedando, pero le genera mucho estrés entrar en relación social, incluso con estos dos amigos con los que tiene mucha confianza. Y que para afrontar ese día a día, pues tanto como cuando queda con los amigos como cuando va al instituto, pues hace como una especie de automedicación, pues utilizando el alcohol, ¿vale? Que trataría de alguna manera de gestionar esa ansiedad que le generan estas situaciones, ¿vale? Entonces se acabó entendiendo más desde este prisma del autismo. ¿Vale? Luego tenemos otra niña, ¿vale? Esta niña es una niña con una buena capacidad intelectual y con un grupo de amigas, es además bastante líder, sí que es muy rígida, ¿vale? Desarrolla un juego simbólico, cuando yo la veo, pues el lenguaje, combina bien el lenguaje verbal, no verbal, le interesan las muñecas, le interesan los unicornios, nada extraño, ¿no? En una niña de 6 años. Claro, ¿qué es lo que hace que la familia consulte y esté muy preocupada? Y esto no lo vemos en todas las niñas con TEA, pero no es extraño en niñas con TEA, pues una conducta autoestimulatoria, ¿no? De una forma más compulsiva y que no entiende de espacios y de dónde sería adecuado o no, que es algo que la familia ha intentado trabajar. Pasonados, no puntúa, ¿vale? Y lo que sí que voy viendo es que conforme voy visitando yo a la niña, la conducta social, ¿no? Que empieza, como ella, a relajarse más y empieza a ver que la comunicación pues sí que hay más dificultades aquí en cómo construye, en cómo se muestra, en cómo es la interacción conmigo. Y un poco hablando con el colegio, lo que vemos es que pasa eso mismo, ¿no? Con la profesora al principio está totalmente correcta, conforme va avanzando el curso, la niña se va dejando ver un poco más, ¿no? Se va relajando y va disminuyendo esta conducta, ¿no? De camuflaje que va haciendo. Entonces, es un caso que aquí fue bastante complejo, por ejemplo, de evaluar y de diagnosticar. Luego hablamos de Irene, una chica también a principios de la adolescencia, ¿vale? Siempre muy alegre, ¿no? Pero que de repente expresa una ideación autolítica, ¿no? Y esto choca mucho a todos. Y esa ideación tiene que ver con una malinterpretación muy grande de un comentario, pues ella es muy fan de un grupo de música, va a todos los conciertos, ¿no? Y en una de estas, pues el cantante le dice, bueno, que le encanta, que podrían y que podrían quedar y ser pareja. No se lo dice de forma literal, sino que se lo dice, ¿no? Dentro de esa parte de relación con los fans. Pues bueno, la chica a partir de ese momento piensa que esto es así y cuando se encuentra con la realidad, ¿vale? De que no lo es, lo entiende, ¿vale? Que esto es lo que lo diferencia, por ejemplo, de un delirio erotomaníaco, pero al mismo tiempo genera una gran decepción, ¿no? Y está esa parte de rumiación, de que se queda enganchada y además lo ha ido expresando esto a los demás y ¿no? Esto genera un rechazo más a nivel social, ¿vale? Vemos cómo los malentendidos pueden generar mucho rechazo también por parte de los demás. Es una chica que en apariencia no se lo notas, sí que hay algunos pequeños fallos en la comunicación, en cómo se expresa, ¿no? Una forma peculiar de decir las cosas, la comunicación no verbal. Puedes ver alguna dificultad, pero muy sutil, ¿vale? Ha pasado desapercibida hasta pues, que ocurre este gran fallo, ¿no? De interpretación. Luego, ¿no? Con Mónica, esta es una chica que siempre ha tenido dificultades, ¿no? A nivel sensorial, pues muy selectiva a nivel alimentario, pero sí que va ganando peso, ¿no? Porque la familia también se adapta mucho, sirve muchas papillas, cosas que saben que le gustan, ¿no? Y que sí que los últimos 6 meses, pues, ¿no? Ha sido pues un reto más grande el colegio y empieza a ver desregulaciones emocionales y conductuales, pero únicamente en casa, ¿no? Pues hace mucho más que en el cole, va muy bien allá, es una alumna modelo y en casa se desregula totalmente, ¿no? Todo lo que ha ido conteniendo ahí ante una pequeña cosa estalla.
¿no? Patricia, 11 años, aquí es una niña que sí que han diagnosticado ya desde la primera infancia, desde atención precoz, ¿no? Y que vemos que es una preadolescente ya, persismo de un mutismo selectivo, es algo que no es extraño en muchas niñas. Y aquí es como que únicamente habla con personas, ¿no? Muy cercanas del círculo familiar, en consulta al final después de muchas sesiones trabajando con ella, ¿no? Pasando siempre con el adulto, conseguimos que nos diga algunas cosas, pero también un lenguaje muy, muy escueto. Y además el té aquí, en este caso, se solapa con sintomatología obsesiva, con tricotilomanía, no tanto de ella, sino que tiene mascotas y les arranca los pelos a las mascotas, hace algunas conductas repetitivas, ¿no? Anda pues de una forma concreta y claro, no quiere expresar. Entendemos que está esa parte del mutismo un poco que lleva a estos, pero sí que hay malestar si no puede llevar a cabo estos rituales. Y bueno, os he contado algunas experiencias, ¿vale? Ya os digo, no necesariamente serían casos típicos, pero son casos que nos podemos encontrar. Y quería acabar simplemente pues enseñándoos a algunas personas que podemos encontrar, algunas personas con autismo que se sabe públicamente y que os invito pues, ¿no? En Temple Grandin tenemos la película, tenemos varias charlas TED también y bueno, por ejemplo, ella no habló hasta los 8 años, ¿no? Luego estudió una ingeniería agrónoma porque es muy sensible con los animales. Es muy interesante si veis la charla. Tenemos a Donna Williams, ¿no? Aquí en Nadie en ningún lugar explique sobre todo su infancia, ¿no? Y adolescencia y cómo ella pues ha podido ir enfrentando estas etapas. Es un libro muy fácil de leer, muy recomendable, si os apetece saber más. Y luego imagino que todas conoceréis a Greta, ¿vale? Greta al final consiguió, ¿no? Es la activista climática que consiguió esto de los viernes de huelga en su país para concienciar acerca del cambio climático, ¿no? Y que a día de hoy sigue siendo una activista, ¿no? Pues que es muy coherente con sus valores, al final la rigidez, ¿no? Pues puede también impulsar, ¿no? A que una persona defienda, ¿no? De una forma muy apasionada estas cosas, ¿no? Como vemos en el caso de Greta. Entonces, animaros a leer alguno de estos escritos. Greta también tiene algunas publicaciones, Temple tiene charlas, creo que también tiene algún libro, Donna tiene también algún libro más en esta línea, que siempre es muy interesante. Hay muchas más, yo os he puesto 3 ejemplos que son bastante conocidos. Y bueno, un poco hasta aquí hemos llegado. La bibliografía sería esta. Yo les haré llegar a las compañeras también la presentación para que os hagan saber. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, no, acabar un poco pues con eso, con animaros a que visitéis la página, ¿vale? De APIR para conocer mejor el programa del máster. Y si tenéis alguna duda, podéis escribirle también a la compañera que contesta por WhatsApp, a Zuri, eh, sobre si os apetece matricularos, si queréis más información, pues, o del máster de clínica infanto-juvenil o de alguna de las otras formaciones que sí que ofrecemos. Y animaros, la próxima edición es en abril. Creo que es un máster de mucha calidad, muy interesante y bueno, estaría encantada de contar con vosotras.